Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Bueno, hermanos, vamos a estar ahí en Tito, capítulo 2. Va a ser el pasaje donde estaremos estudiando este tema. El tema es la gracia de Dios o la doctrina bíblica de la gracia de Dios. Si usted ve, dice versículo 11, porque la gracia de Dios, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En verdad, la enseñanza bíblica de la gracia es una de las enseñanzas más hermosas y tremendas en la Biblia. La Biblia dice que le llama el Evangelio de la gracia. Dice la Biblia que bástate tu gracia, que la gracia de Dios es suficiente, nos ayuda a seguir adelante. La gracia de Dios en verdad es tremendo. Es el favor inmerecido de Dios, es la fuerza que Dios nos da, es la bendición que Dios nos da, porque gracia significa tener favor de Dios o que Dios se agrade de nosotros. Si Dios se agradara de nosotros, entonces Él nos va a bendecir. Eso es lo que significa tener gracia de parte de Dios. La Biblia dice que tenemos que crecer en gracia. Podemos crecer en el conocimiento y la gracia. Se refiere a conocer en el cristianismo, en lo que es la salvación, pero también en el favor de Dios. Pero también le quiero decir que hoy en día hay una gran confusión sobre esta enseñanza de la gracia. Porque muchos enseñan lo que llaman las doctrinas de la gracia y son enseñanzas que no están basadas en la palabra de Dios. Y en unos momentos cubriremos cuáles son unas de ellas. Ahora, antes lo que dice ahí Hechos 20:32, por favor, nos enseña que uno puede aprender de la gracia en la misma Biblia y la Biblia le llama la palabra de su gracia. La Biblia misma nos enseña cómo tener gracia, qué es la gracia. Dice ahí en Hechos 20:32 de esta manera. Dice, y ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra, ¿qué dice ahí? De su gracia, que teniendo poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces es importante que nosotros recibamos nuestra doctrina o enseñanza de este tema de la Biblia. No vamos a cubrir todo aspecto de la gracia, vamos a tratar de limitarnos hoy solamente en lo que está escrito ahí en el libro de Tito. Entonces regresemos a Tito, por favor, y vamos a regresar y estaremos viendo algunos aspectos de la gracia. En primer lugar, vamos a ver que este pasaje nos enseña que la gracia de Dios nos salva. La gracia de Dios nos salva. Y eso habla del pasado. Usted puede mirar la gracia hacia atrás de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Note que dice que la gracia se manifestó. ¿Cuándo se manifestó? Eso está hablando cuando Cristo vino a morir por nosotros. Note lo que dice Juan 1:17. Juan 1:17. Ahora, no quiere decir que el Antiguo Testamento no habla de la gracia. En un momento vamos a ver que hay mucho que se refiere en cuanto a la gracia en el Antiguo Testamento. Pero aquí vemos que Cristo es el que personifica la gracia. Y si Él la personifica, quiere decir que Él siempre existió, porque la verdad siempre existió. Dice Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Ahora, esto no quiere decir que antes de Cristo no había gracia, porque antes de Cristo había verdad. Siempre había verdad. Entonces, eso simplemente está diciendo que el eterno Cristo es el que personifica la gracia, es el que siempre ha dado la gracia. Dios es el que da gracia. Regresemos a Hechos 20 y vemos lo que dice el versículo 4. Recuerde que la gracia de Dios nos salva. Somos salvos por gracia. Y no quiero que usted crea que soy muy repetitivo en nuestra iglesia cuando estoy enseñando que somos salvos por fe y por gracia. Tenemos que en verdad meter este principio en nuestro corazón para poder expresarlo y también compartirlo, que nuestros hijos crezcan escuchando estos mensajes, porque créanmelo, saliendo a evangelizar, muchas veces toco puertas de casas que gente que va a una iglesia que tiene Calvario en ella, vida eterna en el título, o Cristo, o la iglesia de Dios, y no son salvos. Y lo que a mí más me da pena es cuando toco la casa una persona y me dice, yo soy de una iglesia bautista, y no son salvos. ¿Cómo puede ser? Es porque hace falta enseñanza en la iglesia. Por eso a veces tengo que enseñar y repetir muchas de estas doctrinas, tal vez una variación. Hemos tratado de muchos temas, pero nunca hemos tratado en sí en lo que es la gracia solamente. No te lo dice ahí Hechos 20:24. Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, y aquí va la frase, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. El evangelio en verdad es por gracia. Uno se salva por gracia. Regresemos a Tito, por favor, capítulo 2, vamos a leer de nuevo, dice en el versículo 11, mantenga su listón o un papelito o una pluma allí, dice ahí el versículo 11, porque la gracia de Dios ha manifestado, ¿para qué? Para salvación. Ahora hay un pasaje que hemos repetido aquí muchas veces, y ese es Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos.
O sea, que uno es salvo por la gracia de Dios, es un acto de Dios, es un favor inmerecido de parte de Dios. Ahora, esta frase, tal vez la escuchar, misericordia es lo que Dios no nos da cuando lo merecemos. Merecemos castigo, pero no nos da. Por eso nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Pero la gracia es que no merecemos la salvación, pero Él nos da la salvación. Él nos dice, yo quiero salvarte. Vaya conmigo a Hechos 15, versículo 11. Hechos 15, 11. Ahí nos enseña claramente que somos salvos solamente por la gracia. Hechos 15, versículo 11. Aquí el trasfondo es donde los líderes o ancianos de la iglesia en Jerusalén trajeron a Pablo y a Bernabé para preguntarle acerca de lo que sucedía en Antioquía. Y note lo que ellos concluyeron, dice el versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús, ¿qué dice? Seremos salvos. De igual modo de ellos, uno es salvo solamente por gracia. Le voy a decir, no quiero ser repetitivo, pero nosotros somos justificados, declarados justos, inocentes por la gracia. Así lo dice Romanos 3:24, se lo voy a leer, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gálatas 2:21, Tito 3:7 dice, para justificaros por su gracia. Entonces somos salvos por gracia, es algo que Dios hace, usted y yo no lo merecemos. Pero mire, note que regresemos a Tito 2:11, lo que nos dice al final del pasaje. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación, ¿a quiénes? A todos los hombres. Ahora, esto es muy importante porque hay una enseñanza allá afuera, que hay una gracia limitada, una expiación limitada, que Dios murió por solamente un cierto grupo. Dicen que Él murió por un cierto grupo elegido por Dios. Esta enseñanza viene de unos católicos llamados Agustín y otros llamados Juan Calvino. Eran monjes católicos, ellos estudiaban filosofía más que la palabra de Dios. Y ellos trataron de concluir en su asunto que la persona en verdad no puede escoger ser salva. Dios escoge quién va a ser salvo y también Dios escoge quién va a ser condenado. O sea que no hay nada en usted que usted pueda hacer para usted venir a la gracia de Dios. Y le preguntaron a varios predicadores antaños que eran considerados calvinistas, y dijeron, pero ¿qué tal si alguien viene a Cristo? ¿Tú crees que Dios lo va a echar fuera? Y él dijo, pues es que yo ni sé si Dios me ha escogido a mí. Y en verdad, qué triste es tener una duda toda la vida que no sabe usted si Dios lo ha salvado a usted. Ahora, ¿quién son los escogidos? Todos los que creen en Cristo. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Quiere decir que muchos reciben el Evangelio, a muchos se les predica, pero los que reciben al Señor son escogidos. Nosotros cuando recibimos a Cristo nos convertimos en los elegidos o los escogidos. Note lo que dice ahí en Romanos 5:12, que nos dice que todos los hombres son pecadores. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, dice, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos los hombres, todo ser humano, 7.3 billones de personas sobre la faz de la tierra, no hay ni uno que es justo, no hay ni siquiera uno. Pero mire, Cristo murió por todos, no murió por un cierto grupo. No murió por un cierto grupo que se llama los escogidos. Vaya conmigo a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6. Ahora, yo estoy hablando de estas cosas, tal vez un poco fuerte, y pueda decir que estoy molesto, pero mira, es falsa enseñanza, es falsa doctrina, y mucha gente está siendo arrastrada por estas cosas. Y muchos de nuestros bautistas fundamentales están apagando en el evangelismo, pues dicen, pues ¿para qué predicarles si Dios no los ha escogido? Si Dios quiere que ellos vengan, Él los va a traer. Pero note lo que dice la Biblia en la 1 Timoteo capítulo 2. Dice versículo, vamos a leer desde, si usted ve el contexto, está hablando de que Dios quiere que vivamos en honestidad, que oremos por los reyes, que vivamos quieto y reposadamente. Dice el 3, porque esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué dice ahí? Sean salvos. Dios quiere que ¿quién sea salvo? Todos los hombres. Dios quiere que todos sean salvos. No hay nadie que Dios excluye de su salvación. Note lo que dice el versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quién? Por todos. Entonces Cristo murió por todos. Cristo se dio en rescate por todos. Si usted lee en su casa, escriba 2 Corintios 5:14. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, Cristo murió por todos. Una y otra vez la Biblia lo dice, que Él murió por todos. Vaya conmigo al primer libro de Juan, 1 de Juan 2:2. Dice ahí, y Él es la propiciación. La propiciación es que Cristo Él mismo
hizo lo que Dios requería para un sacrificio perfecto. Él apaciguó la justicia de Dios y la ira de Dios para que usted y yo fuéramos salvos. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Mire, y no solamente por los nuestros, sino también por los de ¿quién? Los de todo el mundo. O sea, no solamente por nosotros los salvos, sino también por la gente que aún no es salva. Vaya conmigo a Hebreos 2:9, por favor. Hebreos 2:9. Esta gracia, esta salvación de gracia se ha manifestado a todos los hombres, es para todos, está al alcance de todos. Hebreos 2:9. ¿Estamos ahí? Dice el versículo 9 de esta manera: pero veamos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, mire, gustase la muerte, ¿por quién? Por todos. Entonces, ¿Cristo murió por quién? Todos, por todo el mundo, absolutamente cada persona que va a venir a existencia, Él murió por todos. Esta enseñanza, simplemente que Cristo murió por todos, ahí destruye por completo, desmorona entonces aquellas supuestas doctrinas de gracia, que Dios, la expiación de Cristo es limitada solamente a cierta persona que cree. No, es para todos. Cristo vino para quitar el pecado de todo el mundo. Así dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le dice, vaya conmigo, 1 Timoteo 2, por favor. 1 Timoteo 2, 3 al 4. Una vez me preguntó un caballero si yo creía en estas doctrinas. Y le dije, la razón de por qué no puedo yo creer en esas cosas es porque no están en la Biblia. La Biblia no dice que Cristo murió por un cierto grupo, o un grupo limitado. La Biblia dice que Él murió por todos. Su gracia es suficiente para todos. 1 Timoteo 2 dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios y nuestro Salvador. Creo que ya lo leímos ese, ¿verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, vaya conmigo a 2 de Pedro 3:9. Mientras usted va a 2 de Pedro 3:9, yo le voy a leer lo que dice Juan 1:9. 2 de Pedro 3:9. Dice, aquel, hablando de Jesús, era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este hombre, a este mundo. Disculpe, voy a leerlo otra vez. Aquella luz verdadera que alumbra, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahí le dice que Cristo ha dado luz a todo hombre. Cuando hablamos de luz es conocimiento suficiente de que Él existe y suficiente luz para que una persona reaccione y responda a esa luz que Dios le ha dado. Usted conoce a Cornelio en la Biblia. Él no conocía de Dios, pero lo que poco que él conocía tenía un corazón sincero y por eso Dios envió a un predicador. Había un hombre llamado el eunuco, el etíope, estaba en la carreta, en el camino, y él estaba buscando a Dios en la palabra de Dios y él tenía poca luz, pero la poca luz que tenía fue suficiente para que Dios moviera a un hombre llamado Felipe a que le llevara el evangelio. Mire, todo hombre en el mundo tiene luz. Todo hombre aquí en la tierra tiene alguna luz que Dios le ha mandado, ya sea por la creación, ya sea por la conciencia, ya sea por la misma palabra, pero Dios ha manifestado a todo hombre. No hay excusa, no hay nadie que va a decir yo no sabía, yo no entendía. Todos van a ser juzgados o por sus actos, por su conciencia o por rechazar abiertamente el evangelio y la palabra de Dios. Note lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento, que todos se conviertan al Señor Jesucristo. Dios quiere que todos lo hagan. Por eso los apóstoles los fueron enviados a todo el mundo, a predicarle a toda criatura, para ser discípulos de todo tipo de personas. Y así fueron los apóstoles y andaban ellos en lugares peligrosos. Y Pablo dice, todo lo he llenado con el evangelio, porque Dios quiere que todos escuchen y todos oigan. En cambio, los que quieren apachurrar el esfuerzo de ganar almas se burlan y dicen, ¿por qué estás haciendo eso? Es obra del Espíritu Santo. Sabemos que Dios es el que salva, sabemos que Dios es el que va a reformar y transformar las vidas y va a regenerar, pero se necesita un predicador que les lleve la palabra de Dios. ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo van a creer si nadie les predica? Porque cuando creen van a invocar el nombre del Señor. Por eso es importante que no creamos esta enseñanza, que Dios solamente murió por un cierto grupo, Él murió por todos. Amén.
Dice que de tal manera amó Dios al mundo, amó a todo el mundo, absolutamente todo el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se muera, mas tenga vida eterna. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, todos, porque todos somos pecadores, todos necesitamos un Salvador y todos tenemos entonces la oportunidad de ser salvos, porque la gracia de Dios se manifestó ¿a quién? A todos los hombres. Está muy claro, es muy sencillo. No sé cómo podemos voltearlo. Solamente una persona que es un réprobo en cuanto a la fe, que quiere torcer las escrituras, que es un instrumento del diablo, un falso maestro, un falso apóstol que quiere torcer los pasajes sencillos como estos para enseñar que Cristo no murió por todos. Ahora, eso no quiere decir que todos van a ser salvos. La salvación es condicional. Hay una condición para ser salvos. Hay una condición para recibir aquella gracia. ¿Cuál es esa condición? ¿Cuál es esa condición? Creer, es la fe. Vaya conmigo a Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, 2. Dice nueva, dice, porque por quien también tenemos entrada, ¿dónde? Por la fe a esta gracia. Entonces, ¿cómo tenemos entrada a esa gracia? Es por la fe. Vaya conmigo a Efesios 2. Efesios 2. Dice el versículo 8 de esta manera. Dicen, es que Dios ya sabe quién va a ser salvo. Claro que sí, Dios sabe todo. Él todo lo sabe. Eso no quiere decir que la gente no puede rechazar. La única condición que Dios nos ha dado una y otra vez es creer. Dice, porque por gracia, note que aparece la gracia otra vez, sois salvos, pero note que dice ahí, ¿por medio de qué? De la fe. Esa es la condición. Es por medio de fe que recibimos la gracia o la salvación por gracia. Ahora, en la Biblia hay varios ejemplos de personas que recibieron la gracia solamente por fe o por una condición. Vaya conmigo a Génesis capítulo 6, donde aparece por primera vez la palabra gracia. Aquí habla de un hombre llamado Noé. Noé vivía en medio de una generación perversa en la cual Dios se enfadó y se hartó de la gente. Dijo, voy a destruir toda la tierra y voy a salvar nada más a este hombre llamado Noé porque halló gracia delante de él. Dios le ofreció o le extendió su favor, se agradó de Noé. Pero no fue porque lo escogió así nada más. No dijo, ¿sabes qué? Este Noé me cae bien, nada más, lo voy a escoger nada más porque es. Se ganó la lotería. ¿Cuánto fue la lotería la otra vez? ¿Sí se ganó alguien? ¿Alguien ganó? Y era por pura suerte, vamos a decir. Y muchos dicen, así es la gracia, es por pura suerte que Dios te escoge, o Dios te escoge al azar. En la Biblia usted nunca ve que Dios extiende su gracia a cualquier persona nada más porque Él quiso. Eso no es verdad. Dice la Biblia ahí en el versículo 8 de esta manera. Dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Note la palabra halló. Halló quiere decir que Dios mismo lo vio y le ofreció su gracia. O sea que Él halló el favor de Dios. ¿Por qué lo hizo? Porque simplemente lo quiso, porque lo escogió. Entre toda la gente que había, dijo Dios, Noé. No, vea la siguiente parte. Dice el 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿qué dice ahí? ¿Varón qué? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esta es la razón de por qué Dios le dio su gracia. En la mañana vimos acerca de Ruth. Ruth halló gracia delante de vos. ¿Por qué? Porque ella creyó en el Dios de Noemí, siguió a Noemí, estuvo a la par de ella y estaba trabajando. Dice, he escuchado, he oído todas las cosas que has hecho. Le dice, ¿por qué he hallado gracia ante ti? Y le dijo, por todas las cosas que has hecho. Siempre es por una condición que la gracia de Dios se extiende. Ahora, en el aspecto de salvación, también en el aspecto práctico, que Dios nos da su favor y su gracia para tener un mejor trabajo, para poder criar a nuestros hijos, para poder batallar con la salud. Tenemos que agradar a Dios para que Él nos dé su gracia. Regresando al aspecto de la salvación, uno escoge cómo reacciona, cómo responde a la gracia de Dios. Dios ofrece esa gracia como un regalo y uno puede recibirla o uno puede desecharla. Dios nos ha dado libre albedrío. Porque note lo que dice Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. Ahí nos enseña claramente que la gracia de Dios se puede desechar, se puede rechazar. Porque algunos enseñan que es una gracia irresistible. Que cuando la gracia de Dios se extiende a usted, usted no la puede resistir, la tiene que abrazar y recibir. Pero note lo que dice ahí Gálatas 2:21. La segunda palabra, ¿no qué? No desecho. No rechazo, no subestimo, no hago menos la gracia de Dios.
Porque si por la ley fuese la justicia, o sea, si uno fuera salvo por las buenas obras, entonces por demás murió Cristo. Uno puede desechar la ley, la gracia de Dios. Si uno dice, me voy a salvar por portarme bien, está desechando la gracia de Dios. Me voy a salvar por mis ritos, por mi religión, porque soy bueno, está desechando la gracia de Dios. No quiere buscar la gracia de Dios. Es más, una persona dice, a mí no me importa el cielo, no me importan las cosas de Dios, está desechando la gracia de Dios. Porque la salvación, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Pero solamente todo aquel que en él creyere será salvo. Solamente todo aquel que en él creyere por fe va a recibir esta gracia, va a entrar en esta gracia. Entonces vemos en primer lugar, ahí en Tito, regresando a Tito, por favor. El 11 dice, no, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y vimos ahí que la gracia de Dios no salva, es para salvación. Pero en segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña a vivir. La gracia de Dios nos enseña a vivir. Esto habla del presente. La gracia de Dios nos salva, esto habla del pasado, mirando hacia atrás, lo que Cristo hizo por nosotros. Pero hoy en día, la gracia de Dios nos va a enseñar cómo vivir para Dios. Porque hoy en día también hay otro grupo que dice, pues ya soy salvo por gracia, puedo vivir como yo quiera. Puedo hacer lo que yo quiera, acabo ya soy salvo por gracia. Y a veces ellos quebrantan la ley de Dios y hacen cosas que no están en la Biblia. Por ejemplo, hay grupos que dicen, pues ya no estamos bajo la ley, así que está bien que me marque el cuerpo. Y me ponga un montón de cosas por todo mi cuerpo y ponga a Cristo y dicen, pues ya no estamos bajo la ley. Y dicen, pues como no estamos bajo la ley, pues no hay nada malo en que en vez en cuando nosotros nos bebamos un poquito de vino para relajarnos y sentirnos bien. ¿O qué tiene de malo que a veces escuchemos, dicen música, ellos dicen secular? No le dicen música del mundo o no le dicen música que a Dios no, dicen música secular. ¿Qué tiene de malo de ello? Bueno, vaya conmigo a Romanos capítulo 6. Está bien que ya aunque somos salvos, vivamos en nuestras vidas como nosotros queramos. A cabo ya somos salvos, ¿no? A cabo estamos en la gracia. Romanos capítulo 6, dice el versículo 1 al 2. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en qué dice? ¿En el pecado para que la gracia abunde? Recuerde que el pasaje antiguo anterior, el siglo 20 del 5, Romanos 5, 20 dice al final, dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces cuando hay mucho pecado, la gracia de Dios es mucho más grande. Entonces Pablo está haciendo una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que hay que vivir en pecado para que sobreabunde la gracia? Pablo da la respuesta en el versículo 2. ¿Qué dice él? En ninguna manera, ni te la creas, ni te la imagines. Dice después, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Está diciendo, si usted ya es salvo, Dios murió por usted, pagó por sus pecados, ya está muerto al pecado, ¿cómo vas a continuar en el pecado? Por eso la enseñanza es que cada creyente es salvo por gracia, pero la gracia misma le va a enseñar a vivir una vida que le agrada a Dios. Note lo que dice ahí en el versículo 12, regresando a Tito 2:12. Recuerda, este contexto es de la gracia, dice el 12, enseñándonos que aquí la gracia nos va a enseñar algo, nos va a enseñar cómo vivir, enseñándonos que renunciando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nunca crea que ahora que porque es salvo usted puede vivir en pecado. No lo crea, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Note lo que dice Judas versículo 4, Judas versículo 4. Ahí nos enseña que hay gente que claramente y directamente le va a decir que usted puede vivir su vida como usted se da su gana, a cabo usted ya es salvo. Esa es una mentira del diablo, es una mentira de Satanás. Le va a robar su gozo, le va a robar su victoria, le va a hundir en el pecado de algún vicio, le va en verdad a destruir su vida. Por eso no se crea eso. Note lo que dice ahí el versículo 4. Pero algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, note lo que ellos hacen, que convierten en libertinaje o en lascivia la gracia de nuestro Dios. Esto se dice que convierten la gracia de Dios en lascivia, en cosas perversas, en desenfreno. Diciendo, a cabo tú haz lo que tú quieras. Cuando salgas de la iglesia de adorar a Dios, está bien que te vayas a un club nocturno, está bien que vayas a una barra, a cabo no importa, moderación, nada más cuídate un poquito, nada más protégete, usa algún anticonceptivo, no te preocupes, convierten la gracia de Dios en libertinaje y se llaman cristianos.
Y muchos de ellos a veces yo trabajaba con unos muchachos que iban a unas iglesias así. Y les gustaba hablar mucho del amor de Dios. Yeah, Jesus, man. It's all about Jesus, decían. Se trata nada más de Jesús. Y yo me sorprendía a su estilo de vida y su manera de vivir. Miraba que ellos tenían problemas serios y no sabían por qué. Era por su pecado. Ellos siempre atribuían sus problemas a que Dios los estaba probando. Estoy pasando por una prueba. Y yo le preguntaba a él, pues, ¿qué enseñan en tu iglesia? Dice que su pastor se limita a enseñar solamente las historias de Jesús. 52 domingos al año enseñan solamente de Jesús. No tienen servicio en la noche, no tienen servicio entre semana. Solamente en la mañana, un poquito de entretenimiento y levantar las emociones. Ellos dicen que ese es el espíritu, pero ¿cuál espíritu será? Ahí le dice probar los espíritus. Y el mensaje siempre es uno superficial, es uno amable, es uno que Dios va a estar contigo y que échale ganas y no te señalan el pecado, no te declaran la verdad, no te dicen apártate de esas cosas, no te dicen vive en santidad, no te dicen apártate de los vicios, no seas borracho, no te dicen no te andes con esas mujeres, no te dicen guárdate puro, espérate hasta que te cases, no enseñan nada de eso. Entonces están en el trabajo diciendo, pidiendo consejo de cómo arreglar sus asuntos con sus esposas. Dice, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Tú vas a una iglesia? Sí. ¿Eres pastor? Sí. ¿Me puedes ayudar con este asunto? Dice, pero tú vas a una iglesia. ¿En tu iglesia no predican estas cosas? No. Entonces, ¿para qué vas allá? Es que me gusta la adoración. Imagínense. Y esta gente ha convertido la gracia de Dios, ¿en qué? En libertinaje. Por eso usted y yo tenemos que mejor ver lo que dice la Biblia. Note lo que dice Romanos 6:16. Porque algunos hasta dicen, pastor, estamos bajo la gracia. Ya no estamos bajo la ley. Quiere decir que no nos aplica la ley. Esa es la conclusión que ellos sacan de esa frase. Pero note lo que Pablo dijo en Romanos 6:15. ¿Qué pues? Pablo era mexicano, dicen algunos. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde Pablo? De ninguna manera. ¿Quién dijo eso? Pablo dice, ¿quién les enseñó eso? Que usted y yo podemos pecar porque ya no estamos bajo la ley. Ahora, no estamos hablando tampoco en una diferente dispensación. Recuerde, Dios solamente tiene dos divisiones, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Lo que significa estar bajo la ley es una persona que aún no es salva, va a ser condenada bajo la ley. Pero cuando usted cree en Cristo, usted no está bajo la ley, ahora está bajo la gracia. Dice, ahora que estás bajo la gracia, no debes continuar en tu pecado, de ninguna manera. Por eso, regresando al capítulo 12, Tito 2:12, ahí nos enseña lo que usted y yo tenemos que renunciar, o lo que tenemos que dejar, lo que tenemos que abandonar o desistir. Dice Tito 2:12, enseñándonos que, note la palabra renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Note ahí abajo en el versículo 14, ahí nos enseña que es lo que la gracia, lo que Cristo hizo por nosotros nos enseña. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, dice, y purificar para sí un pueblo propio. ¿Qué significa purificar? Para limpiar. Usted cuando piensa en la purificación del agua, aquí en California nos metieron un susto, ¿se acuerda? Hace unos años, que el agua tiene plomo, que no tomes agua, y empezaron algunos vendedores a ir de casa en casa a vendernos unos filtros, y cómprate este filtro, y empezamos a comprar nuestra agua en garrafones y en puras botellas de plástico, y ya estamos acostumbrados a ello. Ya no tomamos agua de la llave. A lo menos yo, en mi familia, ya tenemos más de 15, 20 años de no tomar agua de la llave. ¿Por qué? Porque nos dijeron, el agua no es pura, no está pura. ¿No se acuerdan algunos? Pastor, yo todavía tomo esa agua. Cuidado. Pero miren, nosotros queremos tomar agua limpia y por eso se purifica, la purifican. Quiere decir que tenemos que sacar lo sucio, lo que no sirve, lo que no nos va a ser de bendición. Y hay algunas cosas que dice la Biblia ahí, regresemos ahí a Tito 2:12, renunciando a la impiedad. Esto habla abandonando las cosas malas, lo perverso, lo que desagrada a Dios. Hay cosas que Dios nos enseña en su palabra, que Dios dice esto es malo. Y Dios dice tenemos que renunciar a lo malo, tenemos que alejarnos de lo malo. La gracia nos enseña esto. Vaya conmigo a Colosenses 3, ya que vemos que la palabra de Dios es la palabra de la gracia. Vamos a ver cómo nos enseña su palabra de gracia. ¿Cómo renunciar o qué debemos renunciar más bien? Cuando yo llegué a este pasaje, tenía tal vez unos 21 años y escribí esta lista. Y era cargaba una tarjeta de 3x5 con estos pecados. Dice ahí en el versículo 5, haced morir. Y puse en mi lista, haced morir estas cosas. Y empezaba la lista, lo terrenal en vosotros. ¿Qué es eso? Fornicación,
impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas de las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dice dejad, primero dice haced morir, ahora dice dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, gente que se enfurece de ira, enojo, enojones, malicia, gente que está pensando en hacerle daño a otro, blasfemia, hablando contra Dios o burlándose de las cosas santas, palabras deshonestas, es mentirosos. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado, ¿qué dice ahí? Del viejo hombre y de sus hechos. Eso es lo que significa purificarse, hacer morir lo malo en nosotros, es dejar, desechar las cosas malvadas. Y la Biblia misma le va a decir qué debe dejar usted. La Biblia nos enseña claramente, es un mandato en Colosenses, una epístola escrita para los creyentes en el Nuevo Testamento, porque la gente dice, es que tienes que vivir bajo la gracia, no la ley. Bueno, aquí está un pasaje en el Nuevo Testamento, enumera una lista de pecados que debemos abandonar. 2 Timoteo 2:19 dice de esta manera, 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y note lo que debemos dejar, y apártese de ¿qué? De iniquidad, de todo pecado y maldad, todo aquel que invoca el nombre de Dios. Es un mandato que Dios nos dice. La gracia nos enseña que debemos apartarnos de iniquidad. La gracia nos enseña que debemos dejar ciertos pecados, que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros. Gálatas 5:24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenemos que despojarnos, dice la Biblia, de aquel viejo hombre. Ya les he compartido bastante acerca del viejo hombre. Es su naturaleza pecaminosa y carnal. Usted tiene dos, la buena y la mala. La buena no puede pecar, no puede hacer mal, pero tiene la mala. Depende de usted a quién alimenta, a quién usted le da más fuerza. Si usted alimenta el espíritu con la palabra de Dios o la carne con las cosas terrenales y las pasiones. Efesios 4:22-25 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. También dice que debemos nosotros renunciar a los deseos mundanos. Vaya conmigo a 1 de Juan 2:15, por favor. 1 de Juan 2:15. ¿Tienen calor, hermanos, o está bien? Sí. Dice 1 de Juan 2:15. Los deseos mundanos. Porque dice, una vez me preguntó una persona, ¿por qué ustedes dicen mundanos? Porque esa palabra está en la Biblia. Renunciar a los deseos mundanos. 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuáles son esas cosas del mundo? Dice el 16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia claramente que no debemos amar las cosas del mundo. No debemos amar las pasiones de la carne o de los ojos, la concupiscencia lascivia de los ojos, ni tampoco la vanagloria, querer ser algo grande. Dios dice, desecha esta cosa, renuncia a estas cosas. Pero si regresa a Tito 2:12, nos dice que debemos añadir algunas cosas, porque dice, enseñando, renunciando a la piedad y los deseos mundanos, dice, vivamos. Habla de cómo vivir nuestra vida. Y Dios quiere que llevamos una vida que le agrade a Él. La gracia de Dios nos enseña esto. Muchos quieren de nuevo enfocarse que la gracia es muy bonito, se siente bonito, el Señor me ama, pero uno debe ser celoso de buenas obras. Nota que dice que debemos vivir sobria, justa y piadosamente. Sobria significa serio, una vida seria en las cosas de Dios. Una vida que está en verdad entregada a las cosas del Señor. Una vida que vive en justicia y piadosamente es viviendo como Dios quiere. Vaya conmigo a Colosenses 3, por favor. Regresamos a Colosenses 3, donde vimos que debemos nosotros dejar o hacer morir lo terrenal, pero después de que dejemos de hacer morir lo terrenal, después de que dejemos ciertos pecados, ahora tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Debemos vestirnos como escogidos de Dios. Dice el 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Uno de cuando se llena de la gracia de Dios, le ayuda a hacer estas cosas. La gracia nos enseña que debemos hacer lo bueno, ser humildes, ser perdonadores. El día de ayer, compartiendo con una señorita, yo le dije, ¿qué, tú crees que Dios te puede salvar? Y dice que no, porque yo no puedo perdonar. Y no puede perdonar, dice, no quiero perdonar. Pero ¿sabe cómo podemos aprender a perdonar? Con la gracia de Dios. Cristo nos perdonó a nosotros y ahora dice, ahora tú ve a perdonar a otro. La gracia de Dios nos enseña que debemos perdonar como Cristo perdonó.
Así que la gracia de Dios no solamente es para salvación, eso estamos mirando hacia atrás, se manifestó a todo hombre. Pero la gracia de Dios también nos enseña a vivir en el día presente, a renunciar ciertos pecados y añadir algunas cosas en nuestras vidas. Pero también la gracia de Dios nos enseña finalmente la gracia de Dios nos prepara para el futuro. Eso es hablando obviamente de la venida de Cristo. Dice el versículo 13, regresando a Tito 2, 13. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Un día el Señor va a regresar por nosotros. No sabemos el día y la hora exacta, pero dice la Biblia que no nos debe sorprender a nosotros como ladrón en la noche, sino que va a haber señales y vamos a pasar por un gran tiempo de tribulación. Dice ahí, dice 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celosos de buenas obras. Vaya conmigo a 2 de Pedro 3, versículo 16. Mientras usted es salvo, usted tiene que prepararse porque el Señor va a venir. A veces la gente dice, tengo que prepararme para ir al cielo. No, usted solamente tiene que creer para ser salvo, pero tiene que prepararse para la venida de Cristo. Dice ahí en 2 de Pedro 3, 16, 18. Antes bien crecer en la gracia, es 18, ¿verdad? 18. ¿Mande? 18. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí dice la Biblia claramente que debemos crecer en ese conocimiento, debemos estar constantemente preparándonos. Vaya conmigo apenas a Tesalonicenses 3:13, por favor. El Señor viene otra vez y debemos aguardar aquella esperanza bienaventurada, como dice la Biblia. Dice apenas Tesalonicenses 3:13. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos los santos. Debemos vivir en santidad, porque un día va a venir el Señor y nos quiere venir a encontrarnos viviendo vidas santas. Recuerde lo que dice 1 de Juan 2:28. Dice de esta manera, si quiere leer por favor, 1 de Juan 2:28. Dice, y ahora hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida, ¿qué dice ahí? Nos alejemos de Él, ¿cómo? Avergonzados. En la mañana les hablaba un poquito de como cuando el papá venía, si nos estábamos portando mal, huíamos, ¿verdad? No queríamos que nos vieran. También les he contado en el pasado, tenía un compañero en el trabajo, él era el encargado, el supervisor, yo era el chalán. Y cuando se fue mi patrón, siéntate. Ahí nos sentábamos y no hacíamos nada porque pues yo era el chalán, hermana, yo no podía trabajar, yo no sabía nada, no me echen la culpa a mí, no me miren así. Pero mire, el que estaba encargado era un hombre estaba amargado porque me dice, ¿ves este muro? Yo lo hice en 3 semanas. ¿Sabes cuánto me pagó a mí? Ya me dijo. ¿Sabes cuánto cobró él? Él se llevó 5,000 sin hacer nada. ¿Sabes cuánto cobró esto aquí? Lo hice en 2 días. Cobró 3,000, a mí me pagó 2 días de trabajo. Él se llevó y tenía una lista de tantas amarguras que tenía. Y dice, pues que él es el contratista. Él consiguió el trabajo, usted se puso de acuerdo que por tanto iba a trabajar. Es bíblico. Cuando dice la Biblia que buscaron unos jornaleros, buscaron unos a la mañana, le dijeron, este va a ser el salario. Y después fueron a mediodía y le dijeron, este va a ser el mismo salario. Supongamos $100 al día. Después fueron a la noche, tal vez eran las 7, 6, 9 de la noche y les dijo, le vamos a pagar $100. Y los 3 que fueron a diferentes horarios recibieron el mismo salario. Y los que estaban ahí desde la mañana pensaron, de seguro nos van a dar a nosotros $300. Y él le dijo, no, aquí está tus $100. ¿Pero por qué no diste $100? ¿No viste que trabajamos desde la mañana? Le dije, un momento, ¿qué no te pusiste de acuerdo que por $100 ibas a trabajar? ¿Qué te importa si yo le doy a ellos 100 o no? Y bueno, ese era el concepto que yo tenía en mi mente. Este hombre no era creyente. ¿Por qué estaba amargado? Pero bueno, él se quedaba y no hacía el trabajo. Y un día que nos sorprende porque nuestro patrón tiene una camioneta muy vieja. Y se oía, y no porque tenía un Flowmaster. Era porque tenía un hoyo en su mofle. Le echó un montón de cemento y ¡paz! Y desde entonces, así le hacía su carro. Entonces nosotros teníamos alguna advertencia que ahí venía el patrón. Ahí viene, levántate, me decía, y empezábamos a trabajar. Y lo hicimos varias veces. Yo no le dije al hermano hasta la fecha, no le dije, creo que lo debo decir, le debo devolver. Pero ¿sabe por qué no le dije? Porque me pagó $60 al día, ni el mínimo me dio. Yo pensé que era mucho dinero en aquel tiempo. Una vez trabajé por un hermano un día entero, ¿sabe cuánto me dio? Me dio $40.
Pero yo no sabía, pues que yo agarré los 40 porque nunca había visto tanto dinero en mi vida. Y me dije antes de que se arrepienta. Pero ya después, cuando pasó el tiempo, me di cuenta que estuvo mal. Lo voy a llevar a Labor Commission. ¿Okay? Pero mire, se escuchaba el ruido. Ahí viene, ahí viene. Y empezamos a trabajar. Pero él vivía a una cuadra de donde estábamos trabajando. Y entonces él decidió venir a traernos comida. Su esposa cocinó hasta para eso. Su esposa cocinó no sé qué era, me acuerdo, un guisado. Pero ahí viene cargando el guisado. Ya estamos sentados y en cuanto nos vio, nos pusimos de pie y queremos correr de vergüenza. Porque no estábamos haciendo lo que debíamos estar haciendo. A veces entro yo a la habitación donde están mis hijas y miro que están haciendo algo que no. Luego tiene vergüenza. O veo que tienen algo que no deben tener en su mano. ¿Ya? Algo que les digan que es prohibido. Y luego como que piensan que no lo vi. Pero veo uno su actitud. ¿Pero por qué viene eso? Porque no estamos haciendo lo que debemos hacer. Y dice ahí claramente, recuerde que el Señor le redimió a usted. El Señor murió para usted. Y es un ánimo, su gracia, para acordarnos que Él viene otra vez. Nos prometió que sí nos salvó, pero un día va a volver por nosotros y nos va a dar una salvación completa, una santificación completa. Seremos salvos en cuerpo, alma y espíritu finalmente. Por eso dice que cuando una persona cree en el Señor, debe tener esa esperanza y es bienaventurada. Un día viene el Señor. Debemos estar contentos. Un día viene. No decir, ojalá no venga hoy. No, hoy no. Usted dice que venga, como escribió el apóstol Juan, sí, Señor, ven. Pero el Señor también quiere purificarnos, hablamos un poquito de ello. Quiere que nos presentemos santos delante de Dios. Colosenses 1:21 dice de esta manera, Colosenses 1:21. Ahora, todos tenemos que cambiar algo, ¿correcto? No hay nadie aquí que no necesita cambiar. Todos tenemos que cambiar algo. Y sabe que no todos cambiamos al mismo ritmo o a la misma velocidad, como podemos decir. Algunos cambian de una manera radical al mes ya son diferentes, cambian muchas cosas, pero la mayoría de nosotros cambiamos poco a poco. Algunos hasta nos sorprendemos. Mira nada más cómo cambié. ¿Qué me pasó? ¿Dónde estoy? Ya soy hermano. Mira nada más las cosas que hacemos o ya no hacemos, nos sorprendemos. Y hay cosas que yo le puedo decir que a mí me sorprende, porque a pesar de que crecí en un lugar creyente, tenía muchas influencias mundanas externas, las cuales sí me afectaron a mí. Yo no era muy fuerte, muy espiritual, pero después al mirar hacia atrás me sorprendo y es más gente que me conoce ahora, que me conocía cuando tenía 15, me dice, ¿eres el mismo? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó contigo? Era un travieso, hermano. Buscaba yo pleito. Y no peleas, simplemente nada más por molestar. Una vez en nuestra iglesia teníamos un pastor muy patriótico, le gustaba Estados Unidos, él amaba América. Yo saqué mi pañuelo de México y empecé... y se enojaron conmigo. Y era un nada más rebelde, nada más. Y tal vez sí, no era obediente así como debía ser, pero el Señor empezó a cambiarme, a cambiar la vida de uno. Su gracia nos ayudó, nos empezó a purificar y a quitar estas cosas. Quitó el enojo, el orgullo, quita algunas áreas de nuestras vidas que debemos cambiar y mejorar. Y uno mira, wow, mira nada más. Tampoco crea, mira nada más, ya, ¿verdad? No, pero usted de gracias a Dios, cómo el Señor me ha cambiado. Algo que el Señor me dio a mí es más paciencia. Con 5 chiquillos, imagínense. Que se me cuelgan y me agarran y tumban. Usted va a nuestra casa y va a ver manchas por todas las partes. Si usted camina sin calcetines, va a pisar algo mojado siempre. El otro día mi esposa estaba limpió las manchas que había. Y cuando a veces rayan las paredes, ella ya está todos los remedios. Con hairspray se quita cualquier cosa de la pared. Ahí la veo tallándole y así es como se ha mantenido nuestra casa limpia, bien. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a ser pacientes. Nuestra casa no puede ser un museo donde no puedes hacer nada. Mi mamá a veces decía, nunca voy a tener cosas bonitas, todo le quebrábamos. Jugábamos fútbol adentro de la casa. No nos dejan salir, entonces ¿dónde vamos a jugar? Y ahí jugamos una pelota y ahora pásala, en la sala, todo chiquito ahí. Y pegamos una vez, le regalaron a mi mamá algo bien bonito, no me acuerdo qué era. Era un adorno y lo quebramos. Oh no, ¿qué vamos a hacer? Sacamos la crazy glue, el pegamento, hay que arreglar esto. Y pensamos que no se iba a dar cuenta mi mamá. Pero Dios todo descubre. Y hace falta tener paciencia.
paciencia con nuestros parientes, con nuestros hijos. A veces cambiamos nuestra manera de pensar. Dios es primero y antes decíamos, yo no me acuerdo pensar así. ¿Qué pasó? Dios nos empezó a purificar. Colosenses 1:21 dice el versículo 22, el 21 y 22. Y a vosotros también, mire, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, mire, para presentaros santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Y le digo otra vez, sí, el Señor nos ha cambiado y qué bendición nos ha llevado hasta este punto. Pero yo creo que siempre podemos mejorar. Siempre hay alguna área en que podemos nosotros mejorar. Dice la Biblia que debemos ser celosos también de buenas obras. La palabra celoso significa motivado para hacer las cosas. Es emocionado, con fervor, con ánimo. Que usted haga las cosas de Dios con ánimo. No diga, bueno, pues estoy sirviendo al Señor. No, usted hágalo con ánimo. Bueno, esa es mi cruz. Tengo que seguir adelante. Pues no me dejan. Pues tengo que andar en esos caminos. Yo quisiera estar allá afuera con ustedes. Una vez estábamos evangelizando y dijo un hombre le dijo a uno incrédulo, pues estamos aquí a la fuerza, el Señor nos mandó. No, uno lo debe hacer con fervor, con ánimo pronto. Es un privilegio servir al Señor. Yo escuché la historia de un niño que sus vecinos llegaron a él, le dijeron, mira niño, la próxima semana nos vamos a ir de vacaciones y tenemos aquí a nuestro mascota. Queremos que lo cuides, que lo saques a caminar, que le des comida, que le pongas allí sus juguetitos en la noche. ¿Cuánto crees que cuesta un trabajo como este? El niño se rascó la cabeza. Dijo, está bien, por $10 yo cuido al perro. Les doy $10 y me dejan cuidar al perro. El niño pensaba que le estaban diciendo, ¿cuánto te vamos a cobrar para que tú nos cuides el perro? Porque él pensaba que era un privilegio cuidar un perro. Y como no tenía un perro, dice, yo quiero este perro, quiero que esté aquí en mi casa. Y estaba dispuesto a dar $10 para que le dieran el perro y él trabajara con el perro. Mire, y muchos de nosotros sentimos que es una carga, cuando deberíamos pensar, es un privilegio servir al Señor. Es un privilegio venir a la iglesia. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Iremos a servir con gozo al Señor. Qué bendiciones es un siervo de Dios. Qué bendiciones hacer las cosas para Dios, porque Dios nunca paga mal. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, con celo, con ánimo, que estemos alegres, que usted entre a la iglesia contento y alegre. Sí, las cosas no van bien, yo sé. Las cosas nunca van a ir como nos imaginamos. Siempre pensamos, ¿y por qué me pasa esto? Y ojalá no me hubiera pasado esto. No piense así, usted diga, ya me pasó. El Señor va a dar gracia para seguir hacia adelante. Pablo decía que él tenía un aguijón en la carne. Dice que algo que le abofeteaba. Y él le oraba al Señor. Dice, 3 veces le pedí al Señor. Y él me dijo, bástate mi gracia. Porque a veces vienen en nuestras vidas problemas. Vienen situaciones. Yo no sé cuál era el problema que tenía Pablo. Algunos piensan que era un problema físico de sus ojos, que no podía ver bien. Y tal vez él decía, Señor, sáname de mis ojos. Sáname, Señor. Pero Dios no lo sanó. Al mismo apóstol que sanó a muchos, Dios no lo sanó. Y Dios le dijo, bástate mi gracia te va a ayudar. Esa te va a impulsar, que obtén mi favor para que sigas adelante. Y debemos hacer las cosas con fervor. Somos salvos, pero debemos andar en buenas obras, porque dice, ¿celoso de qué? De buenas obras. Pastor, ¿ustedes hablan de obras aquí? Sí, pero no para salvación, sino porque ya somos salvos. Dice ahí en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios quiere que andemos en buenas obras. Entonces, mira, un día viene el Señor, la gracia de Dios le prepara para el día de mañana, para que usted esté preparado haciendo buenas obras. Debemos vivir para Dios. Usted tiene que hacer las cosas como Dios quiere. Y el Señor le va a dar su gracia. Ahora, el otro aspecto de la gracia es que Dios le va a dar su favor. Le va a bendecir. Le va a dar lo que usted necesita más de lo que se imagina. Pero recuerde que la gracia de Dios le ayuda a ver hacia atrás. La gracia se manifestó para salvación. Le ayuda a ver el presente. La gracia de Dios nos enseña a renunciar las cosas que Dios no quiere y a vivir de acuerdo a la manera que Dios quiere. Y la gracia de Dios también nos prepara para el día de mañana, esperando la venida de Cristo. Así vivamos en buenas obras y haciendo lo que a Dios le agrada, para que entonces Él nos bendiga y nos recompense. Vamos a orar en este momento.